Buenas tardes, mi nombre es Luz Elena Sarabia, soy estudiante de Tecnología en Atención Integral a Primera Infancia del Grupo 7 de la Universidad del Magdalena. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de el lenguaje, la lengua, el habla, el dialecto, la jerga y el argot según algunos autores. El lenguaje. Vygotsky sostiene que el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento y puede determinar el desarrollo de este. Desde la perspectiva de Piaget, que a diferencia de Vygotsky, el lenguaje se aparta de la función simbólica y de la acción y pasa a reflejar el pensamiento, eso supone que el pensamiento avanza solo y que algunos de sus elementos, entre ellos la conciencia, anteceden al lenguaje. Para Skinner, el lenguaje, como cualquier otra conducta, se rige por los mismos principios de aprendizaje que el resto de las conductas humanas. Considera que los padres moldean la producción del habla de sus hijos al reforzar los sonidos que más parecen al habla de adulto. Chomsky no concibe el lenguaje primeramente como un instrumento diseñado para la comunicación a modo de ventaja evolutiva que se selecciona para ser transmitida a la especie, sino como manifestación de impulso creador innato. En la lengua, Saussure define la lengua como parte esencial del lenguaje, que es a la vez el producto social de la facultad del lenguaje y el conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social. Para Chomsky, técnicamente la lengua se refiere a la representación mental o conocimiento lingüístico inconsciente que un hablante tiene de su lengua. Y por tanto es un objeto mental de acuerdo con el enfoque chomskiano. La lengua es el principal objeto de estudio propio de teoría lingüística. Fabián Coelho dice que es una lengua, la lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleadas por las comunidades humanas con fines educativos. Bueno, el habla, según Scrager, el habla es la expresión oral de la lengua. Sin embargo, a esta definición se podría recriminar que el habla es algo más que una voz articulada. Para John Austin comprende que el habla es la comunicación oral entre una persona y otra, entendiendo que el mensaje es captado y produce un efecto sobre el receptor. El dialecto. El dialecto, según Chomsky, el dialecto consiste en la unidad no eterna, sino formada históricamente en el proceso de la interacción social. Para Eugenio Coserio, es el sistema de isoglosas de una región teniendo en cuenta solo ciertos fenómenos característicos. La jerga. Según Lázaro Carreter, jerga es en primer lugar la lengua especial de un grupo diferenciado usado por sus habitantes solo en cuanto a miembros de ese grupo social. Juan Carlos Moreno dice que la jerga es un conjunto de rasgos lingüísticos generalmente artificiosos utilizados con una intención crítica y esotérica. Se trata de lenguas secretas manejadas por grupos sociales cuya actividad está o puede estar fuera de lo normal. Alex Cárdenas dice que la jerga, es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. San Martín considera la jerga como un sectorial léxico en función a los oficios y actividades específicas, es decir, una variedad lingüística usada por distintos grupos sociales con interacciones de ocultar el verdadero significado de las palabras de acuerdo a su conveniencia y necesidad. En cuanto al argot, el autor Victor Hugo fue uno de los primeros en investigar y compilar términos del argot criminal
en su novela 1862, Los Miserables, refiriéndose al argot como el lenguaje de la oscuridad y el lenguaje de la miseria. Para Alcaraz y Martínez, argot se refiere al su sistema léxico no estándar de carácter eminentemente coloquial, formado principalmente por sinónimos de palabras y expresiones de lengua estándar. Por último, para Julio Cázares, el argot tenía como principal característica la aspiración a formar una lengua secreta, es decir, una lengua que no sea comprendida fuera del grupo de los iniciados. Para Cáceres, el argot en todos los países forman su léxico con deformaciones convencionales de vocablos corrientes, con metáforas más o menos ingeniosas que pretenden ser esotéricas. Bueno, voy a hablar de las diferencias, pues les voy a referir algunos conceptos que encontré en donde se pueden notar las diferencias que tiene cada concepto. Dice, el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sea órdenes o escritos. La lengua es un sistema de signos que los hablantes pretenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. El habla es el acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y reglas que necesite. El dialecto son las variantes o modalidades regionales de una lengua. Estas diferencias, sin embargo, no impiden el entendimiento entre los habitantes de los dialectos que se habla una misma lengua. Los dialectos se nombran según país o región. La jerga es cualquier variedad de lengua propia de una profesión, oficio, deporte o grupo social. Y el argot es el lenguaje específico que utilizan las personas pertenecientes a un mismo grupo en base a su estatus social. El argot proviene su origen es francés. El argot se refería pues a las personas de grupos de ladrones, y pues poco a poco fue avanzando y se refiere a otros grupos, pero generalmente se utiliza precisamente para las cárceles y pues para los grupos callejeros y eso. Eso es todo, muchas gracias.